Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que seguramente todos lo conozcan, es Alexis Sánchez, se convierta en refuerzo de River en el próximo mercado de pases. Es cierto que se ha hablado con anterioridad de la posibilidad de que el chileno vuelva al más grande, pero nunca hubo nada verdaderamente concreto. Ahora, en el siguiente periodo de transferencias, que estará comprendido en Argentina desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de este 2024, hay alguna posibilidad de que su vuelta se pueda llegar a dar. En primera instancia, porque River va a ir en búsqueda de un delantero. Es cierto que lo que el más grande tendría que ir a buscar es un centroatacante que pueda ser sustituto de Borja ante una posible ausencia del colombiano. Hemos visto que River ha sentido mucho cuando el cafetero no ha estado, producto de una lesión o producto de que tiene que descansar por muchos partidos seguidos. Y teniendo en cuenta que en la segunda mitad de año es muy probable que River clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores, no tener a Borja para alguno de esos partidos sería verdaderamente malo. También es cierto que Alexis Sánchez no juega específicamente en la misma posición que Borja, pero no deja de ser un delantero de jerarquía, un jugador con muchísima experiencia y que está preparado absolutamente para todo, sobre todo a nivel internacional. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco el contexto actual del jugador. A principios de la temporada, por allá en julio del 2023, Alexis Sánchez había acordado su regreso al Inter de Milán, club en el que en su momento había salido mediante un conflicto a mediados del 2022 y por eso tuvo que jugar una temporada en el Olympique de Marsella de Francia. Sin embargo, una vez terminó su vínculo con el elenco galo, regresó al Inter teniendo en cuenta que el entrenador Simone Inzaghi quería tenerlo de vuelta en la plantilla. Alexis firmó un contrato, esta vez con una baja de sueldo bastante pronunciada de lo que había sido su vínculo anterior, y únicamente su contrato terminó siendo por una temporada, es decir, hasta el 30 de junio de este 2024. Esto significa que a partir del 1 de julio de este año, Alexis va a tener la potestad de poder firmar un vínculo con cualquier equipo del planeta. Ese club que lo quiera no va a tener que ofrecerle ningún dinero al Inter y lo único que va a tener que resolver, claro está, es el contrato del propio jugador. Obviamente estamos hablando de un futbolista que si mantiene los mismos números que hoy por hoy gana en el fútbol europeo, para River será básicamente imposible. No hay ningún tipo de posibilidad de que el millonario pueda incorporar a Alexis Sánchez bajo ese sentido. Sin embargo, desde el más grande se comunicarán con su representante para saber sus intenciones. Si hay algún tipo de guiño o esperanza, River va a encargarse de que las negociaciones avancen y veremos si llegan a un buen puerto. También dependerá mucho de lo que decida hacer el propio jugador en lo que respecta a su futuro como futbolista profesional. Ya tiene 35 años, tiene en la mente jugar la Copa América de los Estados Unidos, que se va a estar disputando entre el 20 de junio y el 14 de julio de este 2024 con la selección chilena, pero luego de eso es muy probable que diga adiós a la selección roja, en la cual se ha coronado 2 veces campeona de América. Es verdad que quedan los partidos de eliminatorias de septiembre, octubre y noviembre, y Alexis también podría llegar a disputarlos. Por lo pronto su lugar en el Inter es como uno de los primeros suplentes. No es titular, básicamente porque es muy difícil competir con los jugadores que hoy por hoy están formando la dupla de ataque en el elenco italiano, que son Lautaro Martínez y Marcos Thuram, pero en definitiva no es que Alexis no juega. Es cierto que no ingresa en todos los partidos, pero es un futbolista de recambio bastante importante y, como dije recién, el técnico fue quien pidió por su regreso, y Alexis, teniendo en cuenta que no se había querido ir en su momento, se tuvo que ir justamente por estar en conflicto con el Inter, tenía intenciones de regresar, teniendo en cuenta que esta temporada, por estar en la previa de la Copa América, quería seguir jugándola en el fútbol europeo, porque se había mencionado a Sánchez como posible refuerzo de River a mediados del año pasado, antes de que llegara Facundo Colidio.
Sin embargo, el propio jugador había manifestado sus intenciones de seguir en Europa, más allá de que su proceso en las siguientes temporadas sería totalmente distinto. Ahora voy a estar dando un poco más de detalles en relación a eso. Las puertas en River las tiene abiertas, y si bien es verdad que no es un hombre de la casa, porque Alexis Sánchez no es un futbolista surgido de las divisiones inferiores del equipo de Núñez, la realidad es que el hincha le tiene un cariño, no sé si tan grande por lo que hizo en el club, porque tampoco jugó muchos partidos, pero es uno de esos jugadores a quien el simpatizante del Millonario siempre le hubiera gustado ver de nuevo con la banda roja. ¿Y cuál sería la decisión de Alexis Sánchez de cara a la siguiente temporada? Luego de jugar la Copa América de los Estados Unidos con el combinado chileno y luego de que finalice su contrato con el Inter de Milán, por lo pronto no hay intenciones de ambas partes en renovar el vínculo, porque están esperando que termine la temporada y luego de eso se hará una evaluación bastante extensa en relación a lo que ha sido el rendimiento del jugador por parte del propio futbolista, que va a evaluar si en definitiva le conviene o no seguir en el fútbol europeo, y también por parte del DT, quien en su momento pidió por su regreso y ahora está a la espera de saber si va o no continuar. Pero en la cabeza de Alexis Sánchez estaba totalmente la idea de que en sus últimos años como futbolista profesional quería jugar más cerca de su familia. La misma está radicada en Chile, y es por eso que River puede aparecer como una opción verdaderamente latente. Si bien es cierto que no es un equipo del propio país, la realidad es que no le queda para nada lejos, e inclusive podría hasta irse y volver en un mismo día si así lo quisiese. Sé que esto no es lo conveniente cuando estás ya acá en Argentina, pero por lo pronto, si por ejemplo el entrenador le da 1 o 2 días libres, como sucede en algunas partes de las temporadas a los jugadores, puede tranquilamente ir al país trasandino para visitar a su familia, algo que, claro está, no podría hacerlo jugando en el fútbol europeo, pero dependerá mucho de cómo termine esta temporada. Sus rendimientos individuales no han sido malos, pero repito, no ha jugado tanto, teniendo en cuenta que siempre ha sido un futbolista alternativo. El Inter va a salir campeón de la Serie A, es un equipo que está dominando en los primeros lugares desde hace bastante tiempo. Yo estoy haciendo este video antes de que el Inter juegue el clásico con el Milan. Si le gana ya salió campeón, es decir, quedará un poco tarde esta última frase. En caso de no hacerlo, deberá ganar en la próxima jornada, pero no faltará mucho para que el elenco en el cual está jugando Alexis Sánchez levante el campeonato de la primera división del fútbol italiano, por lo que a nivel colectivo Alexis Sánchez va a terminar redondeando una buena temporada. No pudo llegar tan lejos en la Champions, el conjunto de Milán quedó eliminado en los octavos de final por penales frente al Atlético Madrid, luego de ganar 1-0 en la ida y caer 2-1 en el cotejo de vuelta disputado en España, pero igual Alexis Sánchez terminó teniendo una aceptable temporada en relación a los minutos que jugó dentro del campo de juego. A partir de lo que será la 2024-2025 dependerá exclusivamente de él. Obviamente River también tiene que ayudar un poco. ¿Qué quiero decir con esto? El más grande tiene que ofrecerle un buen contrato. Eso es algo que, más allá de que el jugador tenga que rebajar todo lo que gana en relación a Europa, no se le puede ofrecer un contrato muy menor a Alexis Sánchez en comparación a los mejores vínculos que hoy por hoy tiene River en el plantel profesional. Posteriormente a eso, en cuanto a lo futbolístico, River tiene que estar clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, y esto no solamente para contratar a Alexis Sánchez, sino para contratar a cualquier refuerzo a mitad de año. Es mucho más sencillo convencer a los futbolistas si el más grande está en instancias finales de Copa Libertadores, porque si no, verdaderamente va a ser muy complicado traer jugadores. La camiseta de River siempre termina siendo un aliciente muy importante para cada futbolista que quiere venir, pero a la hora de tener que, por ejemplo, compararse con algún conjunto brasileño, la Copa Libertadores suele ser un argumento importante como para que los futbolistas en definitiva quieran venir a River. Desde el lado de River saben perfectamente que Alexis Sánchez cumple con todas las cualidades y características para jugar en el más grande. Si bien es cierto que quizás traer un jugador de 35 años no sea lo más óptimo en relación al futuro, River a mitad de año va a tener que reforzarse sí o sí para ganar la Copa Libertadores. Va a tener que dejar de lado el documento, no va a tener que mirar la edad de los futbolistas, y si verdaderamente la Secretaría Técnica, con el aval, obvio está, del cuerpo técnico comandado por Martín de Michelis, creen que Alexis Sánchez es lo mejor, deben ir en su búsqueda. Está claro
que también el hecho de que puede venir libre con el pase en su poder es un aliciente para contratarlo, porque si el millonario tuviera que pagarle dinero al Inter de Milán para poder hacerse con sus servicios, y yo no sé si River verdaderamente iría por Alexis Sánchez, a lo mejor sería otro el jugador que River iría a buscar, más allá de que también es probable que River traiga a Alexis Sánchez e igual también traiga otro atacante más para poder conformar un plantel, sobre todo en zona ofensiva. La idea en el siguiente periodo de transferencias es traer entre 3 y 4 refuerzos de jerarquía para afrontar todo lo que va a suceder en la segunda mitad de este 2024. Y una de esas cuestiones que van a pasar son las instancias finales de la Copa Libertadores. Es cierto que River todavía no está clasificado ni siquiera a los octavos de final, pero uno tiene que ir pensando por el grupo que tocó, por cómo arrancó River con 2 victorias en 2 partidos. Ahora esta semana juega contra Libertad en Paraguay por la tercera jornada. Uno tiene que pensar que River va a clasificar, por lo menos si uno es dirigente del club o miembro de la Secretaría Deportiva, tiene que pensar que el armado del segundo semestre va a ser con River disputando instancias finales de la competición más importante a nivel clubes del fútbol sudamericano. Y Alexis Sánchez podría aparecer en esa lista de posibles refuerzos para poder mejorar un plantel que tiene muy buenos futbolistas, pero que principalmente en la delantera tiene algunas deficiencias, no tanto porque los jugadores no son buenos. De hecho, los delanteros que hoy por hoy conforman el plantel de River son jugadores bastante jerárquicos, como lo son Miguel Ángel Borja, Facundo Coliti, Augusto Solari y el juvenil de 18 años Agustín Roberto, pero da la sensación de que falta algún que otro futbolista más en ataque, porque como lo que dije al principio, si Borja no llega a estar en un partido correspondiente a la Copa Liga Profesional, y ahí River puede, sin necesidad de tener un centroatacante suplente de jerarquía, reemplazarlo con la dupla de Colidio Solari, o inclusive yo me imagino que en algún partido va a jugar Roberto desde el arranque, pero supongamos que River está por afrontar las semifinales de la Copa Libertadores y no tenés a Borja, y se complicaría bastante, ya sea jugar sin un centro delantero o en definitiva jugar con un pibe de 18 años como lo es Roberto. Por eso se necesita un jugador de experiencia. Por lo pronto se sabe que Alexis Sánchez no vendría para ser titular indiscutible desde el arranque, pero después su lugar en el plantel va a depender exclusivamente de cómo se vayan dando las cosas, porque un futbolista puede venir para ser alternativa, pero de a poco puede ganarse su lugar y ser indiscutiblemente uno de los delanteros titulares de River. Por eso mismo, Alexis Sánchez tiene todo dado como para que eso suceda. Esperemos que si las cosas se dan como también el propio futbolista quiere, después de la Copa América pueda regresar al millonario. Lo que suceda a mitad de año en la Copa América también podría llegar a inclinar o no el panorama de cara a un posible regreso de Alexis Sánchez en River. De por sí hay que tener en cuenta que el nuevo entrenador del combinado trasandino es justamente un DT argentino, Ricardo Gareca, que es de mirar mucho el fútbol justamente argentino porque ha dirigido mucho tiempo a Vélez y anteriormente también estuvo al frente de otros clubes en nuestro país. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Alexis Sánchez, mientras sea jugador y mientras él mismo no renuncie a la selección chilena, va a seguir formando parte del combinado nacional sin ningún tipo de problema, porque Gareca sabe lo que significa para la historia de Chile en general Alexis Sánchez. Ahora, si quiere ser titular, si quiere ser indiscutible, y a mí me parece que tendría que estar en un equipo en el cual juegue más minutos de los que esté en el banco. Como dije antes, en el Inter hoy es suplente y en River llegaría para no ser titular desde un principio, por lo menos en el arranque. Después todo dependerá de los rendimientos, o por lo menos eso es lo que debería suceder. Yo creo que los entrenadores tienen que tener meritocracia en ese entonces y poner dentro del campo del juego a los jugadores con mejor rendimiento sin importar la edad, sin importar el nombre y sin importar cualquier cuestión externa que pueda estar envuelta en el propio futbolista. Alexis Sánchez jugará en Estados Unidos la Copa América con su selección. En ese certamen Chile tendrá que jugar 3 encuentros como mínimo en la fase de grupos contra Perú, Argentina y Canadá, y después podría jugar un cuarto, quinto o sexto compromiso dependiendo de si alcanza los cuartos, semis o final, o si queda eliminado en fase de grupos. Después de que termine el certamen continental a nivel selecciones, ya Alexis Sánchez, si es que no renovó su contrato con el Inter, va a estar libre con el pase en su poder. Y es ahí donde River va a tener que
afrontar cualquier tipo de negociación con su representante. No va a ser el Millonario, claro está, el único equipo, en caso de que Alexis Sánchez no tenga club, que va a estar interesado en el futbolista chileno, porque más allá de su edad, más allá de que quizás no está teniendo la continuidad en años anteriores, hay que tener en cuenta que en su momento ha sido uno de los 5 mejores futbolistas sudamericanos en el fútbol europeo, cuando jugaba por ejemplo en el Arsenal de Inglaterra, pero ya pasó bastante tiempo de eso. Ahora lo que tiene que buscar Alexis Sánchez es continuidad para seguir formando parte de la selección chilena. No ha anunciado que la Copa América va a ser su último torneo y por eso uno tiene que pensar que todavía podría llegar a ser convocado para las fechas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se van a dar entre septiembre y noviembre de este año. Y me parece que si quiere tener más chances de ser convocado para ser titular, porque dije antes que Alexis siempre va a estar citado por Gareca mientras él lo quiera, la realidad es que jugando en un equipo como River, que podría llegar a darle más minutos si es que está disputando por ejemplo la Copa Libertadores, sería una buena opción para el propio futbolista, pero dependerá también de lo que él quiera en relación al estilo de vida, porque si quiere seguir en el fútbol europeo y va a encontrar también equipos. Si quiere estar más cerca de su familia, van a aparecer conjuntos sudamericanos, entre ellos River y seguramente también Colo-Colo, que es uno de los equipos donde jugó antes de llegar al Millonario. Opciones va a tener, alternativas van a aparecer. River deberá adelantarse a la mayoría de ellas antes de que acabe este primer semestre. Y los más chicos seguramente no lo recuerden. El paso de Alexis Sánchez por River fue positivo en lo que respecta al tiempo que estuvo en el club, porque la realidad es que tuvo tan solo una temporada, la 2007-2008, pero a la mayoría, me incluyo, nos hubiera gustado verlo más tiempo dentro del campo de juego representando al más grande, porque en ese entonces, hace aproximadamente 16 años, era un futbolista no juvenil, pero ya era un todoterreno en la parte ofensiva del fútbol sudamericano. River tenía a un jugador que verdaderamente, si lograba darle recorrido, se iba a terminar convirtiendo en uno de los mejores jugadores del mundo. Y así lo terminó siendo Alexis Sánchez. Quizás nunca fue un top 5 de todo el planeta, porque tuvo que competir con jugadores verdaderamente extraordinarios, pero en River ya se veían destellos de su fútbol. Lamentablemente estuvo 5 meses afuera por una lesión ligamentaria y eso le impidió jugar más partidos de los que debía. Pero si tomamos en cuenta algunos de los duelos más destacados de Alexis Sánchez, en el verano del 2008 contra Boca en una victoria de River 3-2 sobre el Xeneize, Alexis la rompió absolutamente toda y hay un gol inolvidable dejando en el camino a todos los futbolistas del rival de toda la vida de River. Posteriormente salió campeón del Clausura 2008, en ese entonces con Diego Pablo Simeone como entrenador, y si bien es verdad que no pudo jugar muchos partidos como titular, marcó 2 goles en el triunfo 2-0 ante Vélez en condición de visitante y también marcó un gol, y este muy importante, en la victoria 2-1 sobre Colón en Santa Fe en la fecha número 17, y este menciono que es muy importante porque en la jornada posterior, en la 18, River le ganaría 2-1 a Olimpo en el Monumental y levantaría el título. Nos hemos quedado con las ganas de ver muchísimo más al jugador chileno con el manto sagrado, pero por lo pronto los que tuvimos la posibilidad de observarlo durante esa temporada, durante el tiempo que pudo estar dentro del campo de juego con el manto sagrado, nos hemos quedado con una buena sensación. Es cierto que el hincha quizás hoy quiere más que regrese por lo que fue su carrera en general que por lo que fue esa temporada en River, y siempre uno se pregunta si los exjugadores que pasaron por el Millonario tienen alguna posibilidad de volver. Sucede absolutamente con todos, no únicamente con los que hicieron las divisiones inferiores, porque los casos de Germán Pesela, de Eric Lamela, mismo en el último tiempo antes que regresaran de Manuel Lanzini y de Ramiro Funes Mori, todos esos futbolistas los hinchas se preguntaban cuándo iban a regresar y muchos de ellos terminaron volviendo. Quizás en el caso de un jugador que no hizo las divisiones inferiores en River no es tan apresurado el hecho de pedir la vuelta, pero en definitiva termina convirtiéndose en un pedido por parte de la gente, teniendo en cuenta que es un jugador
que cuando se da la posibilidad en relación sobre todo a lo contractual, el hincha quiere que regrese. Veremos si a mitad de este año se puede dar esa posibilidad concreta. Un segundo ciclo de Alexis Sánchez obviamente se tomaría totalmente de otra forma si tenemos en cuenta que en ese entonces era un jugador que vino por una temporada a préstamo y que sabíamos que no iba a seguir en River más allá de mediados del 2008 porque iba a comenzar su aventura europea en el Udinese de Italia. Hoy por lo pronto estaríamos hablando de un Alexis que luego de prácticamente 16 años en Europa estaría regresando al fútbol sudamericano vistiendo la camiseta de uno de los equipos más grandes de todo el continente. Para cerrar y dar mi opinión, me parece que más allá de lo que pueda llegar a ser el rendimiento actual de Alexis Sánchez, que seguramente ya no es el mismo que cuando tenía 25 o inclusive 30 años, donde todavía sacaba una diferencia bastante importante sobre el resto de sus rivales, está claro que es un jugador de muchísima jerarquía y experiencia y que en algunos momentos puntuales, sobre todo a la hora de enfrentar las fases finales de la Copa Libertadores, podría llegar a ser muy necesario para River. Veremos qué es lo que busca en definitiva la dirigencia y la Secretaría Técnica para reforzar el sector ofensivo del plantel de cara a la segunda mitad de este año. Yo doy por hecho de que River en los octavos de final de la Copa Libertadores va a estar. Obviamente si no se encuentra en esa instancia, además de ser un fracaso rotundo, y la cantidad de refuerzos será muy menor y seguramente será menos jerárquica de lo que uno piensa en primera instancia. Pero si llega a estar en ese lugar en la segunda mitad de este año, obviamente los refuerzos tendrán que ser de primer nivel si el equipo quiere ser candidato absoluto a ganar la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.